Hola, en este video vamos a hablar de los modificadores de acceso en Python y la encapsulación. También los métodos getter, setter y deleter que utilizan la notación @properties y @dataclasses. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ampliar la celda de notebook al 100% utilizando este comando. Declaramos una clase donde hay 4 métodos: el método constructor, el cual no tiene parámetros, y 3 tipos de métodos adicionales: un método público, otro método protegido que tiene un guión bajo, que eso es lo que lo diferencia y con esto se reconoce, y un método privado que tiene 2 guiones bajos antecedidos al nombre del método. Después de esto vamos a acceder al método directamente sin una instancia. Quiere decir eso, que ponemos el nombre de la clase y llamamos el método directamente. Entonces vemos que él nos dice que hay necesario tener un parámetro, que es el que vemos acá, pero en los métodos constructores nos obligan a que en las clases pues tengamos los parámetros. Normalmente se utiliza por convención esta frase self, pero puede ser cualquiera. Entonces, si le ponemos un parámetro, nos va a funcionar, pero no es la manera correcta como se debe acceder a este tipo de métodos. Por lo cual, la forma correcta de crear una instancia es poner el nombre de la clase, los 2 paréntesis y después llamar al método. Como vemos acá, al ejecutar podemos acceder al contenido del método de la clase. También vamos a acceder al método protegido y como vemos él no nos permite acceder directamente porque para él no existe este atributo. El método, recordemos que tiene un guión bajo, entonces para el caso de protegido, hacemos la instancia de la clase, llamamos el método y podemos acceder a él utilizando el guión bajo. Vamos a intentar lo mismo para el tipo private, tiene doble guión bajo y vemos que nos genera un error. Si utilizamos la función dir y llamamos la clase, él nos va a mostrar todos los métodos que pertenecen a esta clase, incluido el método private al cual nosotros queremos acceder. Para nosotros poder acceder a este método es necesario que pongamos guión bajo, el nombre de la clase y el nombre del método, doble guión bajo, el método privado para poder acceder a esto. Entonces, esta es la manera con la cual nosotros podemos acceder a cualquier método o propiedad. Dentro de esto, vamos a ver las propiedades de una clase que tiene también los mismos modificadores de acceso. Listamos todos los métodos y propiedades que hay dentro de la clase utilizando la función dir, y si los intentamos acceder de manera correcta, así como el público puede ser directo, el protegido con el guión bajo y el private que es con doble guión bajo. La herencia de las clases es simplemente después del nombre de la clase abrimos paréntesis y llamamos el nombre de la clase a la cual podemos heredar para que utilicemos los métodos que este tiene o las propiedades. En este caso voy a heredar de la clase que nosotros mencionamos acá, la clase de métodos de acceso. La ejecutamos y si vemos el dir, entonces él nos muestra todo lo que nosotros tenemos, tanto los atributos como los métodos que tenemos en la clase actual y en la clase de la cual estamos heredando. Posteriormente podemos crear un constructor de clase el cual nos pida parámetros, ya que no va a ser un constructor vacío, nosotros vamos a utilizar unos parámetros. Ejecutamos creamos un objeto con unos valores y con este podemos acceder a cada uno de los valores del constructor de la misma manera: público, protegido y privado, y vemos que estamos recuperando los valores que le llegaron a la clase para hacer la construcción del objeto. También adicionalmente a los parámetros de clase
que nosotros tenemos, a los atributos de clase, también podemos adicionar sin que estos estén declarados de la siguiente manera. Simplemente llamamos la instancia del objeto, ponemos el nombre de la propiedad que nosotros queremos y le asignamos un valor. Entonces, si vemos esto con la función dict de diccionario, nos muestra todas las propiedades que están en el objeto instanciado. Entonces, vemos que tenía los tres del constructor, que son public, protect y private, que están acá, más el default, que fue el que acabamos de adicionar. También podemos crear unos métodos para acceder a los valores. Por ejemplo, si queremos retornar el valor public, el valor protegido y el valor private de manera directa. Entonces, creamos la clase con estos métodos, instanciamos el objeto, obtenemos sus valores y vemos que el primero nos muestra el valor de manera directa porque es un atributo al cual podemos acceder. Cuando nosotros llamamos una función y no ponemos el identificador de las funciones, que son este tipo de paréntesis, donde por el tema del constructor, que no es necesario poner el atributo self, él no nos va a entender y nos va a mostrar el acceso a la memoria. Entonces, si nosotros llamamos de la manera correcta, él nos va a mostrar los valores como es. Cuando nosotros tratamos de llamar un atributo público como una función, entonces él nos va a mostrar que este tipo de objeto no es llamable, porque realmente no es una función, sino uno de los atributos. Nosotros acá en el public, aunque es una función, como es un atributo de tipo público, nosotros podemos acceder directamente a él, por lo cual no es necesario utilizarlo como función, porque acá en el constructor nosotros tenemos el mismo nombre. Entonces nos genera este error. Entonces la manera correcta de llamarlo es sin los paréntesis, porque queremos acceder al atributo y él tiene prioridad de acceso. Si queremos acceder por intermedio de un método, entonces utilizamos el método, pero no el nombre del atributo en un mismo método. También nosotros podemos pasar los parámetros en el constructor. Nosotros tenemos un orden de parámetros. Vemos que primero al público, después del protegido y después el private, como los estamos enviando acá. Pero también acá en Python los podemos utilizar en el constructor utilizando la llave específica, que le decimos que el primero corresponde al valor del protegido, el segundo al valor del privado y el tercero al valor del público. Si lo ejecutamos, vemos que cuando imprime el valor público, él nos muestra en el orden que es el privado de último. Así aquí en el constructor de la clase los enviamos en desorden, solo si utilizamos la clave específica con los valores. También podemos utilizar métodos para hacer manipulación de datos, o sea, asignación de valores, eliminación de propiedades dentro de la clase. Entonces, tenemos los métodos para acceder a ellos. Tenemos un método para asignar un valor específico a esa propiedad y tenemos también para eliminar esa propiedad dentro de la clase, por lo cual creamos un objeto y tratamos de acceder a este valor, como dije, de manera directa mediante la instancia de la clase, y vemos que esto realmente no es una propiedad, sino que es un método. Si no utilizamos los paréntesis, entonces de igual manera nos va a mostrar la parte del acceso a la memoria, que no es la manera como se debe acceder a esta. Entonces, si nosotros hacemos una nueva instancia de la clase, llamamos a la clase como es, accediendo directamente al atributo. Si queremos por intermedio del método, entonces llamamos el valor utilizando el método public. También utilizamos el valor utilizando
el protegido y utilizamos también el de privado, utilizamos el data, la instancia de la clase y el método dict para nosotros ver los valores que hay en este momento dentro de la instancia de la clase que acabamos de hacer, que es protegido, privado y público. Si nosotros queremos asignar un valor, podemos utilizar el método setPrivateValue que declaramos en la clase y le pasamos el parámetro clasificado y lo ejecutamos y vemos cómo cambia en este momento de privado, cambia a clasificado. Si queremos eliminar esa llave o esa propiedad dentro del objeto, podemos utilizar el método que llamamos, donde simplemente hay que pasar la función del y decir cuál es el parámetro que nosotros vamos a eliminar. Entonces, si lo ejecutamos, vemos que ya no existe este parámetro dentro del objeto que nosotros estamos manipulando. Ahora vamos a utilizar la misma notación, pero con la notación @property, que acá en Python se conoce como decoradores, que el @property es un decorador que permite convertir las funciones en propiedades para accederlas directamente. Ejecutamos la clase, creamos la instancia del objeto y vemos que nosotros podemos acceder de manera directa sin los paréntesis, dado que con esta decorador @property nosotros convertimos esa función de alguna manera en una propiedad y por esa razón podemos acceder directamente a ella. También, si no queremos usar este decorador acá en cada una de las funciones, podemos utilizar las funciones por separado, declarar una variable de manipulación, en este caso lo llamo processPrivateValue, instanciar con el property y le pasamos cada uno de los valores que hay acá. Vamos a ver que el property tiene unos parámetros que nosotros se los llamamos de la siguiente manera: el parámetro get, para que utilice cómo se manipula cuando estamos usando un get; el parámetro set, el parámetro delete para eliminar, y el de documentación. En este caso utilizamos los tres y simplemente lo enviamos el primero como el get, el segundo como el set y el tercero como el de eliminación. Entonces creamos este y vamos a crear la instancia de la clase. Vamos a mostrar los valores que hay en este momento, que es el valor público, el protegido y el private, y vamos a hacer lo mismo que hacíamos en el otro lado, donde seteamos un valor en el private. Simplemente llamamos la instancia de la clase y la variable que nosotros queremos para que manipule. Cuando le hacemos la asignación del igual, en este momento tiene el contenido es private, pero si nosotros hacemos esta asignación, vemos que lo pasa clasificado. Y si utilizamos esta palabra reservada en Python y llamamos lo mismo data process private, que es la variable de manipulación que utilizamos, lo que va a hacer es que nos va a borrar esa propiedad dentro del JSON. Entonces son dos maneras de hacer la misma cosa. También podemos utilizar otra manera, que es generando el setter, el getter y el deleter con los decoradores. Pero esto tiene una notación muy especial, la cual es de que para utilizar un setter tiene que llamarse igual que la propiedad que nosotros queremos manipular. No podemos tener un valor distinto, porque si no nos generaría un error y nos dice que esta no existe. Es acá, PrivateValue, le vamos a setear, y lo mismo de esta manera, PrivateValue, le vamos a hacer la parte de la eliminación. Entonces vamos a ver
que funciona de la misma manera que hacemos acá. Nos genera un error porque acá la clase no la hemos instanciado. Ahorita vamos a acceder a este y vemos que podemos solamente, como en el property lo volvemos propiedad, solo con recargar esto, llamar private value, él nos va a traer el valor. También como vamos a hacer la parte del seteo, de la misma manera lo asignamos. Recordemos que aquí lo que hacemos es private value.setter para que él sepa que va a asignar un valor o lo va a actualizar, y en este private value.deleter que para que cuando nosotros queramos borrar esa propiedad de la clase, entonces acá actualizamos el valor, lo pasamos de private a no private, y aquí vamos a eliminarlo y vemos que funciona de la misma manera que en la de las clases que teníamos acá, utilizando decorador o directamente usando clases. Una forma de reducir código es que podemos utilizar también un decorador de clase que se llama @dataclass. Para eso tenemos que importarlo de acá, de dataclass, importamos dataclass, y con esto no es necesario crear el constructor, solamente para que él sepa cuáles parámetros son del constructor, ponemos los nombres de los parámetros seguido de 2 puntos y después el tipo de dato que debería tener ese parámetro, y él automáticamente genera un constructor y es como si estuviera este método el init, pero él acá lo va a instanciar directamente, lo va a generar cuando utilizamos esta notación. Entonces vamos a hacer la misma prueba que en los otros, simplemente accedemos a todos los atributos, generamos un objeto también y vemos todo lo que de igual manera funciona como las otras clases. Asignamos los valores de la misma manera, eliminamos un valor o también adicionamos una nueva propiedad que no existía en ese momento. Un último ítem que vamos a ver es el de los slots, que es para ahorro de memoria, pero nos afecta también la parte del tiempo de ejecución. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la clase y en la clase definimos el modificador slots. Dentro de él, en una lista, ponemos todos los atributos que va a tener el constructor, que son los que vamos a hacer ahorro de memoria, que son estos mismos de acá, tanto con el modificador. Después vamos a hacer una instancia del objeto. Por último vamos a ver que vamos a adicionar una nueva key como lo hacíamos anteriormente, y vemos que nos va a generar un error porque ya no permite que en tiempo de ejecución hagamos esto, ya que el objeto y la clase quedó protegida para hacer cambios de ese tipo. Y vamos a utilizar la función dir y vamos a validar que los métodos que hay ya no tenemos el método dictionary y que ya nos aparece también el método slot y otros métodos que no tenía para poder trabajar. Espero que esta información les sea de mucha ayuda.